Bueno, les doy nuevamente la bienvenida a todos y a todas. Soy Andrea Olano de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y este es nuestro encuentro número 14 de este ciclo de conferencias magistrales 2025. Hoy tenemos una conferencia a cargo del ingeniero Germán Pardo Albarracín, presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, quien nos va a compartir su conocimiento y experiencia sobre el problema de la corrupción en el desarrollo de la infraestructura en Colombia. Antes de empezar, recordemos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación, tal como se observa en este momento en pantalla. Adicionalmente, los invitamos a publicar las investigaciones aplicadas, desarrollos e innovaciones en el espacio Innova en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. A continuación, le damos la bienvenida al ingeniero José Manuel de la Torre de la Dirección de Ingeniería Especializada, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Ingeniero, adelante. Buenos días, Andrea, y muy buenos días para todos. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da una muy grata bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento de nuestra empresa. Por lo que agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral titulada El problema de la corrupción en el desarrollo de la infraestructura en Colombia, en la cual el ingeniero Germán Pardo Albarracín, exfuncionario de nuestra empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quien tuvo a su cargo el desarrollo de varios proyectos como la construcción del embalse de San Rafael, el túnel alterno de Usaquén y también el tanque de Suba, y entre otros proyectos de gran envergadura. El ingeniero Germán Pardo eh, conformó el equipo de trabajo, digamos, de la vieja guardia de nuestra empresa de acueducto, que gracias a los trabajos que se desarrollaron en esa época y con profesionales distinguidos como lo es el ingeniero Germán Pardo, se desarrollaron proyectos de infraestructura que hoy están operando correctamente para asegurar, digamos, la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Bogotá. Entonces, le agradecemos a Germán el tiempo dedicado, pues, para esta conferencia magistral que nos va a compartir. Eh, y también, pues, Germán nos hablará sobre experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas de la ingeniería a tener en cuenta en nuestra organización para seguir construyendo sobre lo construido, para que nuestra empresa de acueducto sea cada vez mejor para el beneficio de la ciudad de Bogotá y los municipios vecinos. Por lo que agradecemos su tiempo dedicado, pues, a Germán en la preparación de esta conferencia magistral, que será, pues, muy apreciada por todos en la empresa de acueducto de Bogotá. Actualmente contamos con 183 conferencias magistrales, con la participación de cerca de 25.690 asistentes y un tiempo de exposición superior a 330 horas que está disponible para su consulta a través del canal de YouTube de la empresa de acueducto. De esta manera, damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2025 y dicho lo anterior, le doy la palabra a Andrea Olano de la Dirección de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias y adelante, Andrea. Ingeniero, muchísimas gracias. Y bueno, como ya lo estábamos mencionando, nuestro conferencista de hoy es Germán Pardo Albarracín. Es presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros para el periodo 2023-2025. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en dos oportunidades entre 2019 y 2021 y entre 2021 y 2023. Ha sido también... eh, ha sido también
Ha sido también presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia entre 2020 y 2023, miembro de la Junta Directiva del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería entre 2019 y 2023 y actualmente es embajador de la marca País de ProColombia. Además, fue presidente de la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas entre 2014 y 2018 y presidente de la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Esto entre otros importantísimos cargos. Además, hay que decir, ha sido exaltado con reconocimientos nacionales e internacionales, dentro de los que se destacan la Orden al Mérito Julio Garavito en grado Gran Cruz, otorgada por el Ministerio de Transporte de Colombia en mayo de 2023, el galardón como mejor director gremial de Ingeniería de Colombia en noviembre de 2022 y muchos otros. Realmente son muchos los datos que podríamos dar sobre la trayectoria personal y profesional de nuestro conferencista Germán Pardo Albarracín. Pero por ahora solamente voy a reiterar, trabajó durante 15 años como ingeniero civil de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, liderando varios de nuestros grandes proyectos. Ingeniero, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Gracias por venir a aportarnos su experiencia y su conocimiento y demos inicio entonces a esta conferencia magistral titulada El problema de la corrupción en el desarrollo de la infraestructura en Colombia. Bueno, muchas gracias a todos, un cordial saludo, como siempre, para mí un honor estar aquí en la empresa Acueducto, mi casa, donde realmente desarrollé toda la ingeniería en mi juventud y parte ya de la vejez. Tuve la suerte y la fortuna de tener grandes jefes, por ahí veo al ingeniero Oscar García y otros, y además la fortuna como ingeniero de poder haber participado en los proyectos más grandes que desarrolló en la empresa de acueducto entre los años 80, 90 y 2000. Pasaron muchas cosas, pasaron muchas satisfacciones, crea uno su familia, pues es una época muy bonita y de muy buena recordación y la verdad tengo un sentimiento de agradecimiento por la empresa muy grande. Siempre la llevo en mi corazón, siempre hablo de los proyectos de la empresa y esta es la segunda o tercera oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes. Lo hago con mucho cariño y lo que trato es y hoy voy a tratar de plasmar algunas experiencias y quisiera que pues todos entendieran un poco este fenómeno de la corrupción que a veces se habla, se habla, se habla, se habla, pero uno no entiende finalmente por qué es tan difícil eh, eh, pelear contra la corrupción. O sea, trae tantos matices y tanta problemática que a veces uno se siente derrotado, pero tratar de entender un poco el por qué y cómo se hace, pues yo creo que nos va a dar herramientas. La empresa de Acueducto es líder en el tema anticorrupción, tiene unas normas claras, tiene unos procesos de contratación muy bien establecidos y creo que es un ejemplo la empresa en este sentido. Y sin embargo, pues encontramos problemas a pesar de todos los esfuerzos que se hacen. La conferencia no tiene nada que ver, digamos, con problemas en la empresa, sino es una visión general muy personal de lo que pasa en el país y a nivel latinoamericano, porque este tema no es solamente de Colombia, es un tema mundial, es un tema que uno en la medida en que va conociendo otros países se va dando cuenta que el tema es transnacional. Bueno, esta charla, pues espero terminarla en menos de una hora, que es el tiempo que me regalaron ustedes. Voy a tratar de hacer las cosas bastante rápido. Al final, pues si alguno tiene preguntas o algo, pues estaré pendiente. Y si me queda un tiempito, quisiera también hablarles de qué es la Unión Panamericana de Ingenieros para entusiasmar a algunos a ver si me ayudan en este propósito, porque pues Colombia tiene este honor durante 2 años, primera vez en la historia de la Unión Panamericana de Ingenieros que hay un colombiano como presidente y pues quisiera que también todos me ayudaran ahí porque ustedes tienen una experiencia y tenemos un gran conocimiento en el tema del agua, que es un tema transnacional, es un tema que se está discutiendo en toda América Latina y ojalá la empresa Acueducto pues liderara algunos de los comités y ayudaran a hacer propuestas en el tema del manejo del agua y la gerencia y la gestión del recurso hídrico.
El contenido pues está, lo tengo con este índice, tratar de entender qué es la corrupción. Hay una carta de Boban que pues la he mostrado hace mucho tiempo, que algunos ya la conocen, porque es un ejemplo de que esto no es nuevo, es un ejemplo de que la angustia de la gente cuando desarrolla obras pues es histórica. Algo que a mí, leyendo algún libro sobre la constitución, la primera constitución política colombiana en el año 1810, Santander le decía a Bolívar, hombre, Bolívar, si la siniestra inteligencia sigue manejando el Congreso, vamos a acabar con este país que estamos formando. Eh, También quiero mostrarles, pues, en grandes rasgos, el modelo del Estado colombiano, cómo ese modelo de Estado permite o se permea para que la corrupción tenga facilidades y éxito, que pasa en Colombia hoy en día con el tema de la corrupción, cómo se maneja la corrupción en infraestructura, eh, y algo que algún día me pareció que debemos mostrarlo es por qué los corruptos siguen haciendo lo mismo y no pasa nada. ¿Cómo hacen ellos para entender la corrupción y qué es lo que finalmente ellos entienden de por qué seguir siendo corruptos si es que no hay ni siquiera manera de sancionarlos? ¿A quién afecta la corrupción? Pues obviamente vamos a tratar de hacer un resumen. Hay un mapa de impunidad que es parte, digamos, de las conclusiones de por qué la corrupción sigue rampante en este país y algunas lecciones y buenas prácticas y lecciones aprendidas. Entonces, quisiera empezar, digamos, eh, 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 proponiéndoles a ustedes que miremos qué han pensado los filósofos, sobre todo porque el tema de la corrupción es un tema filosófico, es un tema de la persona, es un tema de, de la mente, es un tema eh, que es, digamos, donde se cuestionan los valores éticos y morales que deben regir las relaciones humanas. La corrupción, digamos, siempre está enfocada a buscar un interés personal para sacar provecho de temas económicos o sociales, pero con algo fundamental que es utilizando recursos públicos, que es digamos, la maldad más grande, porque es que, en la corrupción lo que se está buscando es que los recursos públicos que están aparte, que no tienen defensor, esos son los que se utilizan para el tema de la corrupción. Aristóteles, por ejemplo, decía que la corrupción se considera una desviación de la virtud y la justicia y se opone a una vida plena y virtuosa. Él con su análisis filosófico, pues obviamente nos lo pone en estas palabras porque él siempre sus escritos hablaba de la virtuosidad y de la vida plena. Y a él le parecía que la corrupción, pues digamos, era uno de los males más importantes para la humanidad. La corrupción como tal, pues en los estudios que se han hecho históricamente, pues surge de la naturaleza humana. Es esa ambición de quienes sustentan el poder o de quienes quieren llegar al poder. Son esas dos connotaciones que tenemos, la ambición está entre quienes ya lo ostentan el poder o quienes están llegando al poder, y es esa ambición que se va agrandando. Obviamente la corrupción siempre está asociada a anteponer intereses personales sobre intereses generales. Eh, eh, en la constitución nuestra y en varias de las constituciones en el mundo, particularmente la nuestra que viene de la francesa, por eso siempre partimos de que debe primar el interés general sobre el interés particular. Esa es, digamos, la estructura fundamental filosófica de nuestras constituciones, son las reglas de oro entre los miembros de una sociedad, y siempre debe primar el interés general sobre el particular. La corrupción lo que hace es invertir este valor. Históricamente, pues, este tema de la corrupción a veces parece que, sobre todo los jóvenes, parece que empezará hace muy poco. Históricamente, desde los griegos, pues, tenemos el problema de la corrupción caminando. Hay muchos filósofos
que han estudiado este tema y han tratado de entender por qué hay corrupción. Por ejemplo, Maquiavelo decía que la corrupción surge de la naturaleza humana, que es la ambición de los gobernantes y que eso es inherente al ser humano. También decía que los líderes corruptos son aquellos que anteponen sus intereses personales al bienestar de la sociedad y es obvio, los recursos son públicos. Él decía muy sabiamente que muchos de los imperios y analizando la historia decían que los que gobiernan un estado y quieren conservarlo no deben permitir que se difunda la corrupción, porque la corrupción es un cáncer que va acabando el estado. Muchos de los países latinoamericanos están pasando una crisis muy grande. ¿Por qué? Porque es tan alto el nivel de corrupción que ya el Estado no alcanza a manejarlo y uno a veces ve con mucha preocupación que los estados están colapsando. Eh, y decía también Maquiavelo que, que cuando todo está corrompido, lo mejor es empezar desde cero. Empezar desde cero con una nueva madera sin contaminar. En ese tiempo, pues se trabajaba mucho con la madera y esos símiles los hacían por eso. Hay que empezar nuevamente a construir con una madera sin contaminar. Locke, que era un filósofo inglés, y pensando ya en otra parte de Europa, diferente al tema francés, también sostenía que todos los seres humanos tienen unos derechos naturales e inalienables de la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Consideraba él también que la corrupción era un abuso del poder político, que violaba los derechos naturales de los ciudadanos y el pacto social que los unía al gobernante, porque cada vez que hay un gobernante que llega al poder, pues hay un pacto social, porque es que nosotros confiamos en ese gobernante. Y él decía en ese tiempo que el mejor medio o el mejor remedio contra la corrupción obviamente era la separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el federativo. En ese tiempo, pues, estaba comenzando a crearse la estructura de los países y ya desde ese momento ellos venían viendo que los que producían las leyes deberían estar totalmente separados a los que ejecutaban las acciones y del poder judicial. Rousseau, otro gran filósofo francés, decía o criticó la sociedad civilizada por corromper la bondad natural del hombre, en donde nuevamente se repite que es anteponer los intereses personales al bienestar de la sociedad. Él también sostenía que la propiedad privada, en su lógica y en su pensamiento, esa ambición de la propiedad privada era la causa principal de la corrupción social. Creaba desigualdad, envidia, codicia y violencia entre los seres humanos. Esa fue una época difícil de Francia, que luego generaron la revolución, en donde todos los filósofos pensaban eso. Y es parte de lo que nos está pasando hoy en día, si ustedes ven el símil con Colombia y con algunos países latinoamericanos, eso es lo que nos está pasando hoy en día. Esta carta, pues a mí me gusta traerla a colación porque se da dentro de una guerra. Y entonces el mariscal Vauban, de 1963 a 1707 en Francia, le decía a Monseñor que, y fíjense la frase como es, porque es que es lo que nosotros decimos todos los días y sobre todo los que manejamos contratos en nuestras empresas. Decía, Señor, por la confusión que causan las frecuentes rebajas que se hacen en sus obras, lo que nos sirve más para atraer como contratistas a los miserables, pillos e ignorantes y ahuyentar a aquellos que son capaces de conducir una empresa. Yo digo más si es que ellos retrasan y encarecen considerablemente las obras porque estas rebajas y economías tan buscadas son imaginarias. Y lo que un contratista que pierde hace es lo mismo que un náufrago que se ahoga, agarrarse a todo. En el oficio de contratista es no pagar a los suministradores, dar salarios bajos, tomar los peores obreros, engañar sobre todas las cosas y siempre pedir misericordia contra esto y aquello. Y de ahí bastante, Monseñor, para hacerle ver la imperfección de esa conducta. Abandónela, pues en nombre de Dios restablezca la buena fe, encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la solución más barata que podéis encontrar. Uno lee esa carta y dice,
se repite hoy, después de tanta ley, después de tanta esfuerzo que se ha hecho, exactamente lo mismo. Reclamaciones, malos trabajos, no pagar a los subcontratistas, malos diseños. Entonces, esa carta la traigo porque pues, tiene una connotación histórica muy importante y uno a veces se para y dice, pero es que no hemos hecho nada en 300 años. Y parece que fuera así cierto. Hay algo que tenemos que aprender nosotros y entender, y es que quienes son corruptos o quienes manejan el poder de la corrupción no son brutos, son gente muy inteligente. Y eso es lo triste. Hay gente con mucho estudio, hay gente muy inteligente en esto. Y la siniestra inteligencia realmente es la capacidad de manipular, engañar o dañar a otros con astucia y malicia. Por ejemplo, alguien que usa la siniestra inteligencia puede aprovecharse de la confianza, la ignorancia o la vulnerabilidad de sus víctimas para obtener algún beneficio. Y esa es la siniestra inteligencia. Es que son personas o grupos que realmente analizan a la gente para poder aprovecharse o de la confianza o de la ignorancia o de la vulnerabilidad. Colombia, pues obviamente es un país que tiene tres grandes pilares, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Digamos, así estamos conformados nosotros. El legislativo, en el tema de la corrupción, cuando lo permean, entonces comienza a generar leyes que favorecen la corrupción. Y eso es premeditado, o sea, eso no es que se da porque no conocen, ¿no? O porque son ingenuos, no. Se da porque detrás de esto hay una siniestra inteligencia que hace que se generen unas leyes y aquí coloquialmente lo hemos llamado micos. No, eso no son micos, eso es todo perfectamente organizado y coordinado para que favorezca la corrupción. Y uno más adelante, cuando las leyes se comienzan a aplicar y cuando comienzan los problemas, dice uno, pero es que hay un error en la ley. No, eso todo fue previamente analizado, consolidado y las leyes por eso salen así. Y uno cuando conoce más países, esto no solamente se da en Colombia, esto se da en todos los países latinoamericanos, se da en los países europeos. Hay unos poderes que manejan todo esto para que muchas leyes favorezcan la corrupción. El Ejecutivo, una vez tiene la ley, comienzan las reglamentaciones y genera leyes y unos juegos que facilitan la corrupción. Y en la parte judicial, obviamente, pues entonces comienzan a generarse normas, comienzan a generarse jurisprudencias para evitar sanciones o para evitar que los corruptos sean condenados. Y comienza este juego y este círculo vicioso que hace que la corrupción sea mucho más sencilla de llevar a cabo. Eh, las leyes en muchas oportunidades permiten la utilización de modelos con posibilidades de manipular los pliegos. Entonces, cuando se generan las leyes para el tema de los pliegos, pues se crean esos modelos desde previamente para que se hagan. Luego vienen los modelos de contratación que son los que hace ya el Ejecutivo, las empresas de servicios públicos y todos los demás, y las empresas de construcción y vías, ANI, etcétera, etcétera, y comienzan a salir una serie de reglamentaciones en donde no se dejan reglas claras. Hoy en día, la mayoría de pleitos que pierde el Estado están basados en que hubo una mala estructuración o unas reglas no claras de contratación. Y eso permite, pues, que esto se permee. Esto no es que salga finalmente después de los procesos de licitación, porque sí, todo está planeado desde mucho tiempo atrás. Y luego viene la parte judicial, donde se genera jurisprudencia, se generan unas normas y unas leyes, pues que facilita mecanismo para eludir responsabilidades y para evitar la judicialización. Y eso es lo que vemos todos los días en las noticias de los periódicos, que tantos corruptos están libres, que pagan 3 meses, que pagan una multa muy chiquita, y entonces eso fomenta que todo este tipo de procesos de corrupción, pues se sigan aumentando, porque si no hay sanciones y si no hay ejemplarizantes, pues obviamente el círculo sigue. En Colombia, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, pues obviamente el ente legislativo controla, manipula a los entes de control, porque es que ya no solamente es la generación de las normas y leyes, sino el Congreso.
controla los entes de control nacional, departamental y municipal. Ese control no se da solamente para ejercer el control fiscal, sino para ejercer un control sobre las conciencias de las personas. O sea, cuando ya se manipulan desde el Congreso de la República en muchos países los entes de control, pues lo que se está es teniendo una seguridad de que lo que pase hacia adelante no va a tener efectos. La parte ejecutiva, pues obviamente ofrece acuerdos políticos, da contratos, que es lo que pasa pues ya en el medio que nosotros nos manejamos, ofrece cargos, que eso se ven todos los días, incentivos, subsidios, auxilios, inversiones y rebajas. Eso es lo que genera el Ejecutivo. Y comienzan a salir leyes para ofrecer rebajas en ciertos temas, para mejorar algunas cosas, para distraer y para garantizar que todos estos procesos que se están iniciando pues tengan, digamos, una segunda fase mucho más tranquila. Y en la parte judicial, pues obviamente, ¿qué pasa cuando se manipula desde el legislativo, desde el ejecutivo, el tema judicial? Pues obviamente que no hay imparcialidad, se ofrecen rebajas de penas, se ofrecen acuerdos, se ofrecen negocios. Entonces, comienza todo el modelo de Estado a estar permeado por la corrupción. En Colombia, por ejemplo, el legislativo designa al contralor, al fiscal y al procurador, que van a ser los que van a controlar a los senadores, van a controlar a los que están desarrollando la labor del Ejecutivo, como son los ministros, como son los directores de algunos institutos. eh, y entonces el Ejecutivo, ¿qué hace? Pues nombrar familiares, amigos de entes de control, legisladores y jueces. Entonces, estos ya quedan contaminados y van hacia la parte judicial. Y por el otro lado, que son todo lo que ha pasado en los últimos años en Colombia sobre todo, pues que comienzan los jueces, magistrados y todo este emporio judicial a contaminarse. Y comienzan la favorabilidad de los amigos, los que están en la parte judicial, también están en el ejecutivo, también están en el legislativo, y comienza una maraña de entramado de cargos y de defensa entre los unos y los otros, y eso es parte de lo que hace que se mantenga un nivel tan alto de corrupción, porque hay una relación entre todos. Y cuando hay una relación entre todos, pues la famosa independencia de poderes que decía Luke y que decía Rousseau, pues no se da, porque lo que se volvió fue una separación entre comillas de poderes, pero internamente lo que pasa es que todos son el mismo clan de negocios. Y desafortunadamente, pues para que esto funcione, eh, se han creado mecanismos para que el sector productivo se contamine. No todos, pero sí hay muchas empresas, muchas industrias, muchas organizaciones, digamos, que se prestan para que todo este grupo de arriba tenga como unos premios dentro del sector productivo. Alguien habla de la puerta giratoria, otros hablan de la falta de ética cuando salen de ser presidentes de grandes o ministros o presidentes de algunas entidades muy importantes e inmediatamente entran al sector industrial o al sector empresarial que les dio contratos en los años anteriores. Entonces comienza a crearse otro círculo en donde entra a alguna parte del sector productivo. ¿Y qué es lo que pasa con el sector productivo? Cuando la gente entra al sector productivo, pues digamos, se minimizan los temas de corrupción, da la sensación de que este sector es muy organizado, es muy ético y es muy transparente, pero algunos de las empresas pues están siendo, se están prestando para este tipo de negociaciones. Entonces, aquí comienza a dañarse aún más todo este sistema y eso que hace que la corrupción tenga mucho más poder. Entonces, cuando todo esto comienza a funcionar y a lubricarse, pues uno se da cuenta aquí lo difícil que es controlar la corrupción. En la inversión en infraestructura, que es la inversión, digamos, de los recursos públicos, donde más hay mecanismos que facilitan la corrupción, pues obviamente el primero es la no aplicación de pliegos tipo. El no tener reglas claras en las licitaciones hace que se permee todo y entre gente de todas partes. Ustedes han visto, a veces le da uno risa,
pero dicen que en un consorcio para hacer una vía está el de la carnicería, está el que vende los pollos, y todos ellos llegan y arman unos consorcios y se ganan las licitaciones. ¿Por qué? Porque no hay unas reglas claras, porque van en los pliegos tipo. Ustedes saben que la sociedad colombiana en general ha sido líder en denunciar todo este tema de la no utilización o la manipulación de los pliegos tipo. También hay un tema que a veces se está dando mucho y es la utilización de entidades no oficiales para contratar a través de convenios. Entonces lo que hacen es un convenio, eluden la ley, se utilizan las reglas de juego de unas entidades semi privadas o privadas y ahí pues pueden contratar con quienes quieran. Eso se ve mucho en la costa, se ve mucho en algunas regiones, porque es la manera más fácil de evadir en su momento la ley 80 y hoy en día los pliegos tipo. Otra forma de incentivar la corrupción, pues obviamente la contratación directa, donde no hay reglas de juego, donde se llaman 3 amigos o 4 amigos, se presentan, se ponen de acuerdo los amigos para hacer una propuesta cara y se adjudica y no pasa nada. Otra manera de facilitar la corrupción es hacer licitaciones cuando los diseños no están completos, cuando no estamos con diseños a fase 3, porque esa es, digamos, la manera de ocultar primero, de facilitar la ineficiencia de las empresas. No sacar licitaciones sin diseños completos en contratos de obra pública es abrir un roto a la corrupción. ¿Por qué? Pues porque después hay que hacer todo, hay que completar todo, no quedan las cantidades, todo se vuelve ampliaciones y normalmente esas obras o se vuelven elefantes blancos o nos cuestan 2, 3, 4, 5 o 10 veces más. Está la angustia nuestra en Colombia que decimos, bueno, no importa que cueste 10 veces más mientras la terminen. A ese hemos llegado nosotros en Colombia a justificar todo este modelo de corrupción diciendo, bueno, por lo menos que la terminen. Eso es algo que se está volviendo el día a día de nosotros. No, eso no puede ser así. Pero pues día a día estamos viendo dentro de la angustia de la gente, bueno, hagan lo que sea, pero termínenla. Cuando nos damos cuenta, han costado 5, 6 y 10 veces más. Y esa obra, si la hubiéramos pensado desde el principio así, yo creo que nunca se hubiera hecho. Hay un tema que es mucho más sutil, pero lo vamos encontrando nosotros cuando estamos en comités de contratación o estamos mirando las cosas de una manera más gerencial, es que en algunos proyectos se ocultan los riesgos técnicos. Se ocultan a propósito. O sea, los conocen algunos, pero los ocultan. Entonces, cuando se presentan las licitaciones, fíjese que muchas veces hay gente que analiza la licitación como se la están presentando, pero no se presentan, porque analizan que hay mucho riesgo técnico. Sin embargo, en la realidad, por debajo de la mesa, esos riesgos ya están controlados. Entonces, se ocultan riesgos técnicos, financieros o jurídicos. ¿Y se ocultan para qué? Para que los que conocen eso y se los han ocultado, pues se presenten a la licitación y ya quedan licitaciones. En vez de presentarse 20 o 30, se presentan 2 o 3 que están unidos para poderse ganar esa licitación. Y pues hay un tema que sí corresponde y tiene mucho que ver con nosotros los ingenieros, es que se permita una mala estructuración de los proyectos, o sea, que se madure el proyecto con unas condiciones irreales, con unas cifras que no sean, por ejemplo, hacer proyectos de concesión donde el TPD o los valores de flujo no sean los reales. Entonces, digamos, es una pésima estructuración del proyecto. Y más adelante, ¿qué va a pasar? Pues que el concesionario va a solicitar que le compensen ese error de estructuración. Puede ser estructuración financiera, puede ser estructuración técnica, y eso es parte de otro proceso de corrupción que a veces no se ve mucho, pero si uno se pone a mirar cuántas demandas el Estado ha perdido, ahí es donde se da uno cuenta que en general hay una mala estructuración de los proyectos, hay una maduración muy rápida con cifras que no están validadas. Hoy, por ejemplo, con los temas de inteligencia artificial, se pueden validar muchas cifras de una manera más rápida y con más certeza, pero no lo están haciendo. Algunas personas denuncian, tienen argumentos, pero pues es que en esto es muy difícil, o sea, esto no es fácil. Digamos, evaluar una estructuración de un proyecto y poder decir que está bien o mal hecho no es fácil. Se necesitan recursos, se necesita gente, se necesita pues tener casi un grupo de personas parecido al que estructuró para poder, digamos, indicarles que eso no está bien hecho.
Pero esa mala estructuración de los proyectos hace que el proyecto al final o fracase o cueste mucho más. Y resulta que cuando uno estructura un proyecto, hay una serie de indicadores que son los que justifican ese proyecto. Entonces, voy a incrementar el PIB regional en un punto, perfecto, pero si el proyecto me cuesta X dinero, si el proyecto me cuesta 10 veces más y no incremento el PIB regional en ese punto, pues fue un fracaso el proyecto porque quien va a pagar el proyecto es la gente de la zona. Y cuando nosotros vayamos a hacer la evaluación de qué fue la mejora a nivel regional o a nivel municipal y no le afectó, pues la gente va a tener ese descontento que no quieren pagar. Y les voy a mostrar, porque alguna vez que estaba presentando una conferencia sobre la corrupción, me dijeron, pero ¿cómo hace la gente para planear esto de la corrupción? Entonces dije, hombre, pues sí, la verdad voy a hacer como un plan guía de qué es ser corrupto, o sea, cómo soy yo, o sea, qué busco yo si soy corrupto. Entonces, cómo planeo todo para que eso me funcione bien. Y al final, cuáles son los factores de evaluación de la corrupción. O sea, ellos también miden, los corruptos miden el éxito de la corrupción, tienen indicadores para medir el éxito de sus fechorías. Y eso es lo que a veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces, la planeación de la corrupción está como en esa foto, todos se unen, todos ponen de esto y están en un juego, hay dinero, finalmente todo esto tiene que ver con el dinero y así se planean las fechorías. Qué hacen los corruptos? Lo primero que hacen ellos es analizar las elecciones de presidentes, gobernadores y alcaldes, invierten unos dineros en ese momento y eso se ve día a día en Colombia, es cómo la manipulación de las campañas políticas es evidente y ese es el primer paso para iniciar todos los procesos de corrupción. Es analizar de una manera bien detallada las elecciones para presidente, gobernadores y alcaldes y comenzar a analizar quiénes tienen debilidades y ahí aportar unos dineros. ¿Qué les va a pasar más adelante? Pues que estas personas a las que corrompieron, pues les van a tener, digamos, están manipulados éticamente. ¿Qué hace también este grupo de corrupción? Pues obviamente analiza todos los recursos disponibles en el presupuesto nacional. No crean que ellos todo se les da porque se les aparecen las cosas. No, todo es perfectamente planeado. Ellos analizan los recursos disponibles en el presupuesto nacional y ven qué áreas son más frágiles y en qué áreas con el tema, con el primer paso, pues se pueden manipular. Entonces ellos llegan en el segundo paso, analizan muy bien cuáles son los recursos disponibles en el presupuesto nacional, ven qué áreas del país se van a mover con ese análisis del presupuesto nacional y ahí comienzan a enfocar sus acciones. Evalúan, obviamente, todos los proyectos, porque además esto es público, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, y ahí ven, por ejemplo, hay veces está muy fortalecido el tema del agua, hay otros temas que está el tema de las carreteras, ahora el tema eólico, a veces es el tema petrolero, y ahí ellos comienzan a canalizar, digamos, sectores en donde pueden dirigir sus temas de corrupción. Y ya teniendo analizado o los gobernadores o teniendo manipulados el tema de las directivas. Luego tienen el tema de los recursos y ahora tienen para dónde va el plan, pues obviamente ellos comienzan a enfocar toda su capacidad de corrupción hacia estos temas. Luego tienen un análisis en donde planean y analizan cuáles proyectos se pueden analizar y ocultar los riesgos. A veces quitan actividades fundamentales del pliego ¿para qué? Para que después tenga que haber unas adiciones importantes en actividades que son fundamentales para terminar el proyecto. Eso lo hacen ya teniendo manipulados ciertos personajes. También condicionan los plazos del proyecto y disminuyen los presupuestos a propósito. Incluyen cláusulas que a veces ni siquiera uno lee, uno se encuentra con unas cláusulas o en una especificación modifican una cláusula y uno dice, pero ¿qué pasó acá? Todo es disimulado, pero todo está perfectamente pactado y organizado desde antes. Muchas veces ustedes mismos, los que tienen manejo de contratación, se dan cuenta que a veces alguien le metió la mano o a una especificación o a una cláusula o a
o a un tema de los pliegos. Y uno dice, ¿pero por qué? No, pues porque hay personas que están encargadas solamente de eso y que lo hagan de la manera más disimulada que mucha gente no se da cuenta. Ya nos damos cuenta cuando estamos haciendo interventoría o control del proyecto. Luego vienen unos temas que se volvieron muy usuales en Colombia y es que cogen la experiencia de ciertas firmas que ya están dentro del grupo de las corruptas, analizan la experiencia específica de esas firmas y comienzan a involucrar ese tipo de experiencia específica en los pliegos. ¿Para qué? Para segmentar la licitación. Entonces, una vez direccionan en los pliegos e incluyen dentro de los términos de referencia algunas experiencias específicas que uno dice, pero esto es como absurdo. Sí, que tenga 250 kilómetros de túneles debajo del agua y en no sé dónde y en sí sé cuándo, dice uno, pero aquí no entra nadie. Claro, hay alguien que lo tiene así, o por lo menos se lo certificaron así, y esa persona se presenta, dicen, fue el único que cumplió y pues, tocó adjudicarle la licitación, o entran dos. Entonces comenzó uno a ver unas condiciones aberrantes que al parecer tienen buenas intenciones, porque es que no están pidiendo cosas que no sean de la obra, pero es que están pidiendo cosas que solo tienen algunos. Entonces, que van a licitar una planta de tratamiento, pero que tenga inyectores de no sé qué debajo, de no sé qué y si sé cuándo, pues obviamente, pues sí, vamos a hacer la ampliación de la planta Biesner, ¿para qué necesita eso? Eso se ve mucho en vías, se ve mucho en proyectos hidroeléctricos, pues que hay unas condiciones que la verdad no tienen nada que ver con el proyecto, pero que es muy difícil desmontar, sobre todo cuando tiene uno una cantidad de gente alrededor que está diciendo, pero déjelo porque eso defiende. No, ahí es donde uno se da cuenta que hay unas manos oscuras detrás de esto. Y todo es como está la foto. Luego, pues obviamente hay una serie de reuniones que se hacen para lograr los acuerdos, para pactar las retribuciones, para que todos los actores del proceso queden contentos. Nadie puede quedar por fuera de esto. Intentan manipular a mucha más gente. Hay una frase que dice eh, que no hay nada más honesto que no hay nada más transparente que la honestidad entre ladrones. Y eso es lo que pasa acá. Todos pactan, todos se ponen de acuerdo y realmente los escándalos salen cuando hay una mala repartición. Pero esto también es otro proceso que ellos hacen. O sea, ellos hacen eso y se juntan para poder organizar a todo el mundo. A veces los procesos, a pesar de que haya evidencias muy claras de corrupción, realmente no pasa nada. Y no pasa nada porque todos se ponen de acuerdo para decir que el proceso fue limpio. Luego vienen las audiencias de licitación o de adjudicación, donde están todos los actores pendientes de que sus temas que pactaron hacia atrás estén bien eh, eh, y se adjudica. Luego, pues ellos tienen una manera de crear mecanismos de compensación a mediano y largo plazo. Hay temas que no se ven, hay temas que a veces pasan desapercibido y uno no nota cómo la corrupción, digamos, detrás de todo está permeando lo que se hace. Eh, la mayoría de las veces lo que hacen es no pagarle la plata a las personas, sino a través de campañas políticas incluir recursos y uno dice, pero ¿por qué LP meten tanta plata a ciertas personas? Pues ahí está, es pagando favores de los contratos de las licitaciones públicas. Hay mucho viaje pago por otros conceptos, entonces usted ve gente viajando por el mundo que no sabemos de dónde sacaron la plata y ahí está. Entonces les pagan viajes, les pagan esto, pues hay niveles de éticos de las personas, unos se venden por muy pocas cosas, otros pues obviamente tienen una manera de corromperse y saben manejar el tema. No todos los corruptos son gente sin estudio, hay gente con mucho estudio, gente que tiene unos análisis de unos estudios de muy alto nivel y pues desafortunadamente perdieron el norte. Hay otra manera de legalizar la corrupción y es dando subcontratos de equipos, de maquinaria o materiales o sobrefacturando materiales o dando contratos de prestación de servicios a familiares, a amigos, etcétera. A veces también hay entrega de acciones de compañías que no se pueden evidenciar tan fácilmente, sino salen a la luz más adelante. El pago de salarios de asesores y familiares sin que hagan trabajos, entonces eso es una manera
de cómo pagar el tema de la corrupción. Y el otro que pues es evidente y se ve mucho acá es la entrega de dinero en maletines a los actores. Entonces, pues esos son los mecanismos que ellos tienen para cumplir sus compromisos. Hay otro plan que también se estructura en muchos de los contratos y es, obviamente, desde antes, desde la adjudicación, ya tener planeado cómo van a pedir unas adiciones y prórrogas. Obviamente, los precios que se analizan a nivel de prórrogas y adiciones, pues ya no son precios de mercado, son precios que uno tiene que analizar directamente con el contratista. Y eso, entonces se dan precios mucho más altos, se dan mejores condiciones y se dan prórrogas a los contratos para que se cumpla con todo esto. Entonces hay una utilidad adicional a la que se tenía y de ahí también hay, como se dice, tajada para ciertos grupos o ciertas personas. Eh, Les decía, esto no es un tema netamente colombiano, esto es un tema que desafortunadamente, y por eso hay organizaciones internacionales como Transparencia Internacional. En Inglaterra hay una entidad que es Transparencia Internacional en Europa. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que esto no es un tema local. Entonces, y también hay un tema que está preocupando mucho y es que hay un poder transnacional de la mafia, porque a través de todo este tipo de negocios hay obviamente un lavado de dinero que se da a nivel mundial. No es Colombia, esto se da en los mejores países. Y qué tratan este poder transnacional? Obviamente, tener, digamos, injerencia en los gobiernos, tener injerencia en los entes de control, en las fuerzas militares, en los empresarios, en agencias de inteligencia, como ha pasado en Colombia, hoy en día en entidades de ONGs o entidades sociales, y obviamente vienen grupos, aprovechan el tema de la pobreza para tener grupos como vendedores ambulantes, temas de contrabando, acoger la población vulnerable, que es muy fácil cuando hay dinero fácil, pues esta población, pues desafortunadamente no tienen la culpa, pero pues es una manera que han encontrado la mafia transnacional y los corruptos para hacerse a este tipo de personas. Eh, que buscan en muchos temas. Obviamente, este tipo de personas buscan reconocimiento social. Mucha gente está permeada en los clubes y luego ya de que estén allá, pues se muestran como que son socios. También piden puestos en el gobierno y lavan sus antecedentes. Buscan a veces a través de agencias internacionales que tengan unos pasaportes especiales internacionales. Hay mucha gente que tiene unos pasaportes en entidades que no sabe uno cómo llegaron allá. Hay empresas mixtas internacionales en la cual los permean y facilitan esto porque se vuelve personas de mucha trascendencia. Hay obviamente lavado de dineros a través de negocios ilícitos, manejan mucho, de una manera, digamos, muy bien estructurada los entes de control. Mientras el ente de control no trabaje o se haga de la vista gorda, pues la corrupción sigue rampante y obviamente tienen un poder impresionante para manejar pliegos de licitaciones desde instancias internacionales. También hay acciones que tiene la mafia y es para generar miedo, como son atentados, el tema de los activos, compra de conciencia, se infiltran en la sociedad, el tema de los sobornos, financian terrorismo, conforman nuevas empresas. En Colombia a veces se conforman una cantidad de empresas y ustedes han visto un empresario pues no sabemos ni siquiera el origen de sus bienes, pero es un empresario. eh, Tienen un control sobre suministros y hay algo que se está dando hoy en día, es un control del tema de las importaciones. Ustedes han visto, pues, en los últimos años todas las investigaciones que hay en el tema de importaciones y en el tema de evasión fiscal, en el tema de lavado de activos. Pues eso se ha dado porque es un modelo de negocio tan grande que tienen corrupción en todas partes del mundo. Ustedes vieron que aquí en Colombia mataron un fiscal paraguayo en la costa nuestra y ahí es donde se ve la mano internacional de esta mafia tan impresionante que tenemos de corrupción. Resultado, pues normalmente obtienen poder político, obtienen poder empresarial, obtienen poder social, muchos tienen poder financiero,
Obviamente el tema del poder sobre los entes de control, mientras un país tenga los entes de control permeados, es muy difícil que alguien se dedique a denunciar la corrupción. Tienen mucho poder en entidades del Estado, eso se ve pues día a día, y pues se garantiza una toma de decisiones para beneficio propio. ¿A quién afecta esto? Pues obviamente afecta a toda la población, a quienes podemos o pueden ofrecer servicios de calidad y eficiencia. Eh, Realmente, si se puede trabajar sin este tipo de servicios de calidad y eficiencia, pues se pierde todo lo que hacemos o todo lo que hacen los colombianos por tener emprendimientos, por tener empresas que presten servicios de calidad, y este tipo de corrupción pues lo que hace es que se generen empresas de mala calidad, de mala eficiencia y que solo piensen en corrupción. Este tipo de negocios aumenta la desigualdad, genera exclusión y genera un pesimismo grande en la población, porque uno llega a momentos en que dice, esto no, no más, no más. Eso se puede llamar casi una violencia moral, o sea, eso es algo que no se ve, pero que se siente, y la gente va perdiendo ese ímpetu de trabajar, como que la gente se vuelve conformista, y mucha gente después de esto piensa que es más fácil meterse del lado de los corruptos o de los malos, digamos. Eh, Se crea una clase social llena de nepotismo, favoritismo, sin ética, sin moral, sin futuro, y eso va permeando en la juventud, porque es lo que ve el joven hacia adelante, que es más fácil hacer eso, hacer las cosas mal que hacer las cosas bien. Una lucha nuestra, pues los que estamos en la responsabilidad de los gremios, es tratar de seguir impulsando que la juventud tenga ese optimismo y sepa y crea y esté seguro de que las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer correctamente, y además se gana dinero. O sea, ganar dinero se puede hacer de una manera lícita, de una manera bien, con inteligencia, y para eso es que estudiamos. Eh, Afecta, pues obviamente las malas obras, genera muchos altos costos de operación, de reparación, de mantenimiento de la infraestructura. Ustedes lo ven todos los días. Las obras mal hechas generan, es una carga al Estado y a las gobernaciones y a los municipios y a las alcaldías, una carga altísima de costos de operación, reparación y mantenimiento. Ustedes ven que obras que acaban de ser inauguradas ya tienen paradas, cierre de túneles, cierre de la vía, cierre de no sé qué, no funcionan las bombas. Bueno, todo lo que está pasando, eso es parte del proceso de corrupción, porque los equipos que se montan o las obras que se hacen, pues obviamente no se hace con la calidad requerida. También se generan unos riesgos que a veces no nos damos cuenta, y son riesgos a la población por colapsos, porque los malos diseños siempre ponen en riesgo, sobre todo en ingeniería, esa responsabilidad social que tenemos nosotros. Un mal diseño pone en peligro la vida de las personas. Elefantes blancos, pues que vemos por todas partes. Este es el producto, o sea, este es el resultado de todo ese proceso de corrupción. Eso es lo que ahí hay recursos públicos invertidos, plata nuestra, plata de la sociedad, que pues, se perdió. Ya recuperar esta estructura, pues vale más recuperar esta estructura que haberla hecho bien. Temas que ustedes ven todos los días en el día a día nuestro, temas que a veces no se pueden explicar. Y hay algo que los corruptos, pues digamos, este es las juntas directivas de los corruptos, pues esto es lo que miran. Y este es el éxito de ellos. O sea, ellos cuando ven esto, que esto es un informe de la Secretaría de Transparencia de Colombia, digamos, esto se presenta en la junta directiva de los corruptos y hacen la fiesta. Porque fíjese que de todas las denuncias, ¿sí? De todos los procesos que se llevan, el 94% no tienen condena, el 90% sin captura, y el 77% se quedan en indagación. Eso quiere decir que no hacemos nada. Ahí está. La Secretaría de Transparencia lo hace por departamentos, lo hace por municipios, pero ustedes miren, 57.000 denuncias, 54.000 denuncias sin condena. Si yo fuera el gerente del grupo de corruptos de este país, pues estos son mis indicadores, y con esto pues me ascienden y me dan más sueldo porque lo estoy logrando.
Entre más corrupto sea y entre menos me sancionen, pues yo como gerente de los corruptos tengo es un éxito. Eso es lo que mostraría una junta directiva de los corruptos como un éxito. Es eso. Esas son las cifras que desafortunadamente nos muestra el estado de lo que está pasando en el mapa de la corrupción y nos da tristeza, pero para los que son corruptos, pues es un éxito total. Esto no se logra en las empresas más productivas del mundo. Lecciones aprendidas, pues, hombre, ejemplo, la empresa Crypto Bogotá tiene su portal, tiene toda la información disponible, es un ejemplo para los demás, o sea, que uno puede entrar, abrir, mostrar, ver los pliegos, comentar los pliegos, proponer los pliegos. Ese es un ejemplo de buena práctica en procesos de contratación. ¿Qué tenemos que hacer? Algo fundamental que no se hace en Colombia porque todo se tapa es la sanción social. La verdad, uno queda frío cuando un señor como Emilio Tapia viene robando desde hace 5 gobiernos y en cada gobierno roba otra vez. O sea, eso no tiene nada que ver con la parte, si es de izquierda, de derecha, de centro. No, el tipo es del partido de los corruptos y en todas las elecciones y en todo está metido. Tipo que ha sido preso, que ha sido metido a la cárcel y vuelve y sale en otro proceso de corrupción hace poco. Entonces, mientras no haya sanción social, uno ver todos estos corruptos jugando en los clubes, casa por cárcel y están en los clubes en ciertas ciudades del país jugando golf. Entonces, pues, hombre, eso no tiene ninguna presentación, esperando que en un año o en año y medio salgan libres, con Ferraris, con cosas, con la plata, viajando por el mundo, con visas en todos los países del mundo, porque esta corrupción no se puede atacar si no hay ayuda internacional. Eh, una buena práctica es obviamente una rendición continua de cuentas, que haya una mayor participación ciudadana, que haya participación de organismos independientes, ya sea académicos, gremiales. Nosotros como Unión Panamericana estamos haciendo un trabajo de respaldo a muchos gremios en cada país porque se necesita ese apoyo internacional. Obviamente, pues hay que seguir generando una voluntad política de exigirle a los legisladores cumplir un código de ética. Eh, Obviamente que el fundamento filosófico de lo que tiene que ser el manejo de los recursos públicos. Tenemos que volver más sólidas las entidades del Estado, que sean más profesionales y más éticamente comprometidas, que se separe un poco ese tema del nombramiento por uno de los entes que manejan este país. Obviamente algo que definitivamente si el aparato judicial nuestro no funciona, no hay nada que hacer. O sea, es imposible controlar la corrupción si ese aparato judicial no es transparente, ético, insobornable y que dé confianza, sobre todo que dé confianza y sea efectivo. Y obviamente que los entes de control sean independientes. Muchos entes de control están siendo utilizados para presionar a los funcionarios a que dejen pasar cosas. Y esa es una parte difícil que tenemos que manejar, que tenemos que controlar. Y si no lo hacemos, pues realmente todo este proceso que estamos llevando va a ser muy difícil. Eh, Tiene que haber un desafío frontal contra la corrupción eh, para que se evite esa ambigüedad legal y como que se tape todo el tema de la gestión, de la mala gestión. Muchas veces se trata de ponerle adjetivos a las cosas malas sin decir la verdad. Nosotros tenemos que ser precisos, tenemos que ser claros, sí, hubo un problema, ese problema hay que solucionarlo, hay que analizarlo, hay que documentarlo y hay que tratar de dejar un documento para no repetir el error. Muchas veces efectivamente hay errores, no todo es corrupción, pero eso hay que dejarlo documentado y hay que dejarlo, digamos, en una base de datos donde la gente pueda realmente entender y sobre todo la juventud entender que muchas de las cosas que a veces pasan hoy en día ya vienen pasando hace 40, 50 y 60 años, no, no es nuevo, pero pues, si se deja documentado y se vuelve a repetir a la gente no vuelve a caer en ese error. Tiene que haber una claridad absoluta y una coherencia en lo que se hace, en lo que se dice y cómo se actúa para que las leyes pues, sean precisas y las decisiones sean justas. Hay que tener una prevención de la arbitrariedad, digamos, en el tema de lo público, digamos, el poder hace digamos que sea muy, que no hay, que haya una, digamos, un poder sobre las decisiones de las personas.
Tenemos que mejorar toda la analítica de datos. Hoy con la inteligencia artificial se puede hacer mucho trabajo en este tema de la corrupción, o sea, es muy fácil. Hay que analizar muy bien los riesgos. La matriz de riesgos en los contratos es fundamental. La verdad, ahí es donde nosotros los ingenieros tenemos que hacer un ejercicio muy importante y es dejar muy clara la matriz de riesgos eh, y obviamente pues comenzar a involucrar tecnologías modernas para manejar todos estos temas, sobre todo bases de datos, sobre todo los históricos, los mapas de impunidad, los mapas de obras mal hechas, por qué se dan sobrecostos en las obras, volver a analizar el tema y plantear correctivos, particularmente mi concepto personal en la estructuración de los proyectos. Obviamente volvemos a lo mismo, la corrupción es una violación moral de la ley moral y una falta de respeto a la dignidad humana. Cuando se pierde eso, creo que las sociedades van a tener que replantearse porque eso es lo que nos está pasando y no es un tema solamente de unos individuos, eso se va volviendo un tema de la sociedad en general. La corrupción puede ser enfrentada mediante la transparencia en las actuaciones públicas, con el fin de obrar siempre con justicia y en el marco de la moral. Siempre tenemos que tener de presente que lo que estamos manejando, sobre todo los que se maneja el tema público, son recursos públicos, son recursos de los demás. La gente, la sociedad confía mucho en los ingenieros, o sea, todo lo que uno diseña, lo que construye, la gente confía, la gente pasa por un puente, la gente pasa por un túnel, la gente pasa por una vía confiando en lo que hacemos nosotros. Obviamente la naturaleza humana es imperfecta y no siempre se sigue el deber moral. Es necesario establecer un orden jurídico que regule todas las conductas de los ciudadanos y los gobernantes y que sancione claramente las infracciones de la ley. Hoy en día nuestras constituciones y todos los reglamentos son tan densos que realmente uno no sabe para dónde van. En este tema filosófico y de infracción a la ley y regular las conductas de los ciudadanos debe ser mucho más sencillo, debe ser mucho más práctico, debe ser casi como algo de familia, para que todo el mundo entienda fácilmente cuáles son las reglas de juego de una sociedad. Asumir un enfoque obviamente de corrupción es una cultura de corrupción que tenemos que seguir pedaleando con la juventud, con las empresas. Tenemos que implementar canales de alerta interna para proteger a la gente que denuncia. En Colombia dejan solo a la gente que denuncia y después le toca a uno con plata propia y con abogados defenderse, porque pues todo esto que les conté de ahí para atrás es un grupo que también tiene eso, amedrentar y amenazar con temas de los entes de control, y eso es algo que está pasando en las entidades públicas, y por eso es importante reforzar y alinear los órganos de control para que realmente estos órganos de control sean como el defensor del ciudadano, o sea, que uno pueda acudir a ellos y realmente pues tenga resultados y tenga uno la tranquilidad de que no se le van a devolver a uno, porque hoy hasta denuncia uno y termina uno denunciado y atacado por una falsa denuncia, etcétera, etcétera, porque todo lo organizan para que sea de esa manera. Leyes claras, muy buena Big Data, pues se verifica muy rápidamente, tenemos que tener decisiones justas, evidencias irrefutables y obviamente cerrar todas las brechas que la corrupción explota. Todo lo que les dije a ustedes hay que irlo cerrando para construir sistemas más transparentes, justos, para sistemas mucho más eficientes eh, en los procesos licitatorios. Pues finalmente pues quiero expresar un especial reconocimiento a todos los directivos y empleados de la empresa Culto Bogotá, a todos los ingenieros pues, que están vinculados en la empresa, a todos los que trabajamos a diario por este país, a todos los ingenieros que han pasado por la empresa Culto, que han dejado un legado muy importante, a todos los que siguen luchando en la empresa por mantener la ética, por contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, y pues decirles que a diario somos más los que trabajamos por un país más honesto. Su labor es invaluable y merece ser celebrada, valorada. Muchas gracias a todos por la atención y por este compromiso que ustedes tienen, tanto por la empresa como por la sociedad. Muchas gracias. A usted, ingeniero, muchísimas gracias por esta charla para todos los colaboradores y colaboradoras de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Los invito a que se inscriban en la factura virtual del acueducto. Tenemos el código QR o también lo pueden hacer siguiendo los pasos en nuestra página web. Recuerden que al hacerlo, además de aportar al cuidado del medio ambiente, podemos acceder a descuentos en las entradas para visitar Maluca. Muchísimas gracias a todos por participar. Recuerden que nuestra empresa cultiva el conocimiento y cuida el agua para cuidar de ti. Nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan un excelente día.